Vamos a estar, hermanos, en San Lucas capítulo 24, volviendo a San Lucas capítulo 24 para poder continuar, hermanos, con los desafíos que nos trae la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ya el anterior domingo estuvimos mirando cómo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos desafía a tomar en serio el día del Señor, por ejemplo, ¿no? El primer día de la semana, ya hemos visto de qué se trata el primer día de la semana y por qué los seguidores de Jesucristo, desde ese día de la resurrección, se empezó a observar como una diferenciación entre el primer día y el séptimo día. Recuerden que los judíos contaban los días numerados. Recién ya el Imperio Romano le puso nombre, ¿no?, en el calendario gregoriano, pero haciendo alusión a los astros, ¿no?, a la luna, a Marte, a Mercurio, a Júpiter, ¿no?, a Venus, en fin. Pero inicialmente no, los israelitas solo los numeraban: primer día, segundo día, séptimo día, ¿no es? Ok, entonces el séptimo día con el primer día hace, hermano, como una bisagra así, ¿no? Una diferenciación y un contraste entre el primer día y el séptimo día. El séptimo día quedó en la antigua ley, en el antiguo pacto, ¿no es cierto?, como el día de reposo de la religión judía, haciendo una diferenciación entre el judaísmo y el primer día, el día del Señor, el primer día de la semana, ¿no?, que tiene que ver con el cristianismo. Entonces hay esa diferenciación entre el primer día y el séptimo día, que lo explicamos ampliamente en el anterior estudio, que sería bien que le dé una repasadita al video, de repente, para documentarse bien sobre lo que es el primer día de la semana ahora, ¿no?, como el día del Señor. Y también miramos la segunda frase del versículo 1 de Lucas 24, donde dice que muy de mañana, ¿no?, temprano en la mañana, Lucas 24. Sí. El primer día de la semana, dice, aún estando oscuro, ¿no?, las mujeres madrugaron. Literalmente dice muy de mañana. Y esta es otra frase que nos trajo otro desafío de la resurrección de Jesús, ¿no?, de la prioridad en la vida de los seguidores de Jesús. La prioridad, lo primero que hicieron estas mujeres al amanecer del primer día fue ocuparse del cuerpo de Jesús. Y ahí miramos que el cuerpo de Cristo ahora es la iglesia. Usted y yo formamos el cuerpo de Cristo, de donde cada uno en particular es miembro de ese cuerpo y tiene una función que cumplir. Y somos llamados, hermanos, somos desafiados a través de la resurrección de Jesús de tener prioridad en nuestra vida cristiana. Dios es primero, y ejerzo yo mi servicio a Dios en la iglesia local, en el cuerpo de Cristo, ejerciendo mis dones y mis talentos, ¿no es cierto? Ese desafío, hermano, nos habla de que la iglesia está compuesta. Dios llama a gente valiente, a gente trabajadora, a gente que no le pone excusa por qué no crecer, digamos, ¿no? Como ya miramos esta mañana en el estudio, ¿no?, en el primer estudio, realmente Dios nos ordena desear, porque debemos provocar en nosotros ese deseo de conocer más al Señor, ¿no?, de saber más de su persona, ¿sí?, para así amarlo más y también seguirlo y servirlo como Él se merece. Para esta mañana, hermano, continuando con la historia, vamos a mirar otros desafíos. Anótese, desafío número 3. El tercer desafío de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es sobre el mensaje de los ángeles. Desafío del mensaje de los ángeles. Vamos a leer el versículo 4. Dice el versículo 4: aconteció que estando ellas perplejas por esto que habían visto, que no encontraron el cuerpo de Jesús, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, ¿no? Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, estos varones ya eran ángeles,
¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Esto es lo que los ángeles le dicen a las mujeres, ¿no? Las mujeres realmente estaban sorprendidas porque no encontraron el cuerpo de Jesús, dice los versículos anteriores, y ya entran en acción aquí los ángeles. Estos varones con vestiduras resplandecientes, ¿ya? Que, bueno, viendo a las mujeres que estaban ahí, dice, turbadas, ¿no? La palabra que usa aquí es perplejas. Perplejas. Es decir, no sabían qué hacer, ¿no? No sabían cómo reaccionar, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde los ángeles le hablan. Ellas quedaron así porque no hallaron el cuerpo de su Salvador, ¿no? De su Señor, que iban a ocuparse de él para honrarlo. Entonces, viendo la actitud de estas mujeres que con temor, muy perplejas, no sabían qué decir, qué hacer, ni qué pensar, entonces vieron que ellas reverentemente inclinaron su rostro a tierra, dice, ¿no? Bajaron la mirada a tierra, señal, hermano, de respeto, ¿sí? Y temerosas. Entonces los ángeles tienen que calmarla. Y la pregunta, hermano, de los ángeles aquí, podríamos decir que es como un jalón de oreja a estas seguidoras de Jesús, que en repetidas ocasiones escucharon lo que el Señor Jesús había dicho de sí mismo, de qué iba a pasar con él. Entonces, la sorpresa de los ángeles es más bien verla a estas mujeres seguidoras de Jesús, que estaban sorprendidas porque el Señor había resucitado. Y entonces les dice: ¿por qué? Versículo 5, la pregunta, ¿no? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Hermano, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esta es una pregunta, hermano, de sorpresa de los ángeles, como si estas eran seguidores, eran seguidoras de Jesús. ¿Cómo no van a saber, no van a recordar lo que en repetidas ocasiones el Señor les había dicho? Y vamos a decir que esta es una pregunta, hermano, a manera de un jalón de oreja, ¿no? Un jalón de oreja santo de parte del Señor a través de sus ángeles a estas seguidoras, discípulas del Señor Jesús, que han escuchado cómo era necesario que todo esto acontezca, y vienen ellas sorprendidas, ¿no? De no encontrar al Señor ya al tercer día, habiéndole instruido el Señor, como ellos, los ángeles mismos, recuerdan, de que Él iba a levantarse al tercer día. Entonces, como podríamos decir, un jalón de oreja, ¿no? Para estas mujeres y para todos los seguidores de Jesús, que de repente, aún viendo o leyendo lo que el Señor dice, no creen. Son creyentes incrédulos, ¿no? Somos creyentes incrédulos algunos. ¿Lo ves? Entonces, miramos que esta es una pregunta que también nos llama mucho la atención y nos llama a la reflexión. ¿Por qué? Y miren lo que dice: ¿por qué buscáis entre los muertos? Hermano, pienso que no solamente este es un jalón de oreja para los creyentes, sino para la gente que busca entre los muertos al que vive. Esta es una pregunta retórica, ¿no? Sabemos la respuesta. Que Él vive y no debemos buscarlo ahí. Sabemos la respuesta, pero hay mucha gente, hermano, que busca tener relación con Dios entre los muertos, confiando en ritos, ¿no? Religiosos, muertos, sacrificios muertos. Triste en realidad, todas las festividades religiosas, hermano, son homenaje a muertos, y ahí quieren encontrar al Señor. No, pues nada que ver. Los ritos, tradiciones religiosas, formalismos y reglas religiosas no te presentan a un Dios vivo.
penitencias y un montón de repente sacrificios que queremos hacer cumpliendo ciertos votos. Eso nada que ver, hermano, en una relación con un Dios vivo. Es un jalón de oreja para muchos de nosotros también, que de repente que cumpliendo ciertos sacramentos, ciertos reglamentos, ¿no?, o ritos y tradiciones religiosas de nuestra religión, vamos a encontrar al Señor. Jesucristo no es religión, hermanos. Jesucristo es vida y Él vive. Y Él quiere tener una relación personal e íntima con el que ha creído en Él, que Él vive. Así hemos aprendido pues en San Juan 15, ¿no ve? Teniendo comunión, permaneciendo en Cristo, estando conectado, dependiendo absolutamente de Él, podemos llevar fruto. Hay evidencia de que somos de Cristo cuando en nuestra íntima comunión con Él nosotros damos fruto, más fruto y mucho fruto que glorifica al Señor, ¿no es verdad? Y eso es a través de una relación viva y permanente, ¿ya? Totalmente dependiente, hermano, dependiente del Señor. No de ritos religiosos, no de sacramentos, ni reglamentos, ni prohibiciones de mi religión. ¿Ya? ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué lo buscan ahí? No está. ¿Qué dicen los ángeles? Ha resucitado. Él vive. ¿Cómo lo vamos a encontrar ahí? No está en los velorios, hermanos, de ningún santo. Ahí no lo van a encontrar. Él vive. Y Él quiere tener una relación permanente, exclusiva contigo. Porque eso es vida cristiana. Cristo no es religión. Cristo es vida, hermano. ¿Qué jalón de oreja para estas seguidoras de Jesús? ¿Por qué? Los ángeles están sorprendidos también. ¿Por qué buscan al que vive aquí entre los muertos? ¿Qué desafío, hermano? Este es el mensaje de los ángeles. Pero hay otro desafío, ¿ya? Y es sobre el mensaje de las mujeres ahora. ¿Qué pasó con estas mujeres cuando fueron jaloneadas de la oreja por el Señor? ¿Sabe qué? Esto cambió radicalmente la vida de esta persona, de estas mujeres. Las cambió por completo. Que ellas dice, mire, versículo 8, acompáñeme, 8 al 10. Entonces ellas se acordaron. Mire, recién se acordaron. Y eso es lo que nos hace falta, ¿no? Que alguien nos haga recuerdo. Y recuerden que para eso vino el Espíritu Santo. Él nos recordará todo lo que yo les he enseñado, dice, ¿no? Él les va a hacer recuerdo, porque nosotros somos olvidadizos. Por eso el Señor nos dejó la Santa Cena, para que cada domingo, o por lo menos un domingo al mes, nosotros recordemos, no cada año, una semanita. ¿No ven? Cada día, hermano. Cada día, ¿ya? Y entonces dice, se acordaron de su palabra y volviendo del sepulcro, mire, dejaron de buscarlo entre los muertos ya. Dice, subrayen esto, dieron nuevas, esto es el evangelio, buenas noticias, de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y ahí dice quiénes eran, versículo 10, eran María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo, y las demás con ella, las que habían venido de Galilea, ¿no? Bueno, esta historia está, recuerden, registrada por los 4 evangelistas, los 4 evangelios, y cada uno de ellos añade algo, ¿no?, a este relato. Las mujeres que habían venido de Galilea, que servían al Señor, dicen otros evangelios. Y entonces dice, dijeron estas cosas a los apóstoles. Ahí está, hermanos, el cuarto desafío.
de la resurrección de Jesús tiene que ver con el mensaje de las mujeres. Cuando estas mujeres, hermanos, se acordaron las palabras del Señor, que todo esto era necesario que acontezca y que Él resucite, ellas dijeron: Cristo vive, Jesús está vivo. Entonces vayamos a dar esta buena nueva, no primeramente a los 11. Y ellas fueron las que dieron las nuevas, hermano, de gran gozo. Llevaban la noticia más maravillosa a los apóstoles: Jesús vive, Cristo está vivo. Y esto, hermano, cambió radicalmente la historia, la vida de estas mujeres. Llevar un mensaje del triunfo del Señor sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás. Realmente era una noticia maravillosa, ¿no? Para los suyos. En otras palabras, ellas fueron transformadas por la noticia de la resurrección de Jesús como el vencedor a la muerte, el vencedor a Satanás, al pecado, a las tinieblas. Prácticamente, hermano, esta noticia hace que estas mujeres sean las primeras misioneras, los primeros misioneros del Evangelio, hermano, de la noticia de la resurrección de Jesús. Fueron mujeres. ¡Qué privilegio, hermanas! ¡Qué honor! Hoy casi empezamos con puras mujeres, ¿no? A las 10 menos 5. ¡Qué lindo! 4 mujeres. No, van a venir algunos varones, también se comprometieron, así que 5 minutos le dimos, ¿no? 10 y 5 empezamos con los otros 2 varones que llegaron. Ya salvaron los varones. Pero bueno, las primeras misioneras fueron mujeres, las que portaron esta buena nueva maravillosa, de gran gozo y regocijo, de que Jesucristo vive. Mujeres, qué privilegio, hermanas. Qué desafío para nosotros también, ¿no? De ser valientes y también llevar un mensaje de esperanza, de gran gozo, ¿no? Del Evangelio. Todo redimido es llamado a ser testigo, no solo mujeres. ¿Quiere ver? Busquen Hechos 1, versículo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, el versículo 8. A ver, si lo tienen, por favor. Hechos 1, 8. ¿Alguien lo tiene? Léalo, por favor. Así que había gran gozo en aquella ciudad. No, Hechos 1, 8. Sí, por favor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y? Seréis testigos Ahí está. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren ustedes, hermano. Me seréis testigos. El poder de la presencia del Espíritu Santo en nosotros es para testificar de la buena nueva de salvación, para testificar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Claro que antes de que tengamos las Escrituras, el canon bíblico, este mensaje era acompañado con grandes señales y prodigios milagrosos. Sanación de enfermos, ¿no? Resucitación de muertos inclusive, ¿no? Hechos prodigiosos. Pablo, por ejemplo, le picó una víbora venenosa en la mano, dice, y se hizo así en el fuego, y la gente esperando que él caiga muerto, porque era una víbora que conocían ellos, que era una picadura y al instante morían. Y como no pasó nada con Pablo, ya también al otro extremo se fueron: es un Dios que ha descendido, ¿no? Y le adoraron, querían adorarlo, ¿no? A Pablo. ¿Recuerdan eso? En la isla de Malta, en ese naufragio, ¿no? ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, el poder es para testificar, clarito dice ahí, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que no era solo para las mujeres este privilegio, es privilegio de todo redimido, todo renacido hijo de Dios. Tiene, hermano, ese compromiso de anunciar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús.
anunciar la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es la que nos cambia, hermano. Cambió la vida de estas mujeres, cambió la vida de los primeros seguidores de Cristo. 120 estaban en Hechos capítulo 1. Y en Hechos capítulo 2, cuando llega el Espíritu Santo, cumpliendo la promesa del Señor, Pedro da un discurso sobre esto y se convierte en 3,000 personas. Ahí está el poder para testificar, hermano, y ganar almas para Cristo. Este es otro desafío que nos trae la resurrección de Jesús. Sobre el mensaje del Evangelio, sobre el mensaje que llevaron estas mujeres, sobre la necesidad, hermano, de que nosotros testifiquemos, de que hablemos a otros de estas buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. Amén. Tercer desafío que nos trae la resurrección, versículo 11 y 12. Dice: mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos. Ahí estaban inamovibles, ¿no? Estaban ahí bien arregladitos, como si algo se haya esfumado, no se haya hecho gas, y ahí estaban los lienzos solos. Y se fue a casa, dice, maravillándose de lo que había sucedido. Esta es la parte que cuenta Lucas. Pero Juan, en el capítulo 20, que vamos a pasar por ahí, cuando nos toque el 20, pero ahí dice que fueron corriendo tras esta noticia Juan y Pedro. Y como Juan era más joven, dice que fue corriendo, primero llegó, y después atrás llegó Pedro, ya no, cansado. Pero Juan no quiso entrar, vio que no estaba la piedra, y no distinguía bien qué había al fondo donde lo pusieron al Señor. Y Pedro llegó y entró. Y eso es lo que registra Lucas, ¿no? Que él vio los lienzos, ahí estaban ordenaditos y quietitos. Como que el cuerpo del Señor se haya hecho gas y haya trascendido los lienzos. Los lienzos estaban bien ahí nomás. Lo de la cabeza, lo del cuerpo. Hermano, la piedra removida no era para que salga Jesús. En San Juan capítulo 10 también vemos que él aparece, la puerta cerrada, los discípulos todo trancado ahí, dice, de miedo de que vengan tras ellos. Y el Señor, ¿qué hizo? Apareció atravesando las paredes. Cuando eso apareció en medio de ellos. ¿No ve? Hermano, el cuerpo de resurrección de Jesús es un cuerpo glorioso. Un cuerpo ya no sujeto a la materia ni al espacio, ¿no? Pero un cuerpo bien identificable, porque Él dijo, venid, ved mis manos, ¿no? Y mis pies. Y a Tomás, ¿recuerdan lo que le dijo? Ven, mete tu mano a mi costado, mira, y llaga. Yo soy. Y no seas incrédulo, ¿no? No creyente. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí, hermano? El desafío sobre la reacción al mensaje. Este es el desafío. La reacción al mensaje. Siempre va a haber personas que van a creer, van a aceptar, y otras que van a decir, no, eso es un mito, ¿no? Eso es charla, son cuentos. Sus discípulos vinieron a robárselo, ¿no? O vino un extraterrestre, ¿no? Y se lo llevó. ¿No ve? Las mujeres ahí hablan de un resplandeciente, dice, ¿no? Varones resplandecientes. No, eran extraterrestres, ¿no? El ovni estaba ahí a un ladito escondido donde lo metieron a Jesús. O sea, puro charla, puro cuento que no hay sustento, ¿no es cierto? Pero hermano, las evidencias no solo bíblicas, pero históricas, arqueológicas, reales, dan testimonio, hermano, de la veracidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente que es una decisión personal el creer o no creer. Lamentablemente es así. Nosotros tenemos la responsabilidad, sin embargo, de compartir este mensaje, de ser como estas misioneras, llevar estas buenas nuevas de salvación. Cristo vive, hay salvación para ti, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque Él viene pronto a llevarnos, ¿no?
Entonces, hermano, concluyendo, los desafíos de la resurrección tienen que ver con conocer mejor a Jesucristo, con conocer mejor quién es el Señor Jesús. Y al conocer bien la persona de Cristo y su obra maravillosa a nuestro favor, en primer lugar, si no conocemos, sin conocer a Cristo como Dios que vive, no sabrás lo que significa la resurrección. No entenderás el pago de nuestra deuda, que fue completa y perfecta en la cruz. No vamos a entender, hermano, si no creemos, si no aceptamos la resurrección de Jesús, si no conocemos a Cristo como el Dios todopoderoso que vive. Si no conozco a Cristo, entonces no sabremos que la cruz fue el pago y la tumba vacía el recibo de ese pago. La tumba vacía es la factura del pago hecha en la cruz de nuestro Salvador. Por eso es importante, hermano, que nosotros conozcamos a Jesucristo y sepamos valorar lo que Él hizo a nuestro favor. Sin conocer a Cristo, tampoco sabremos que la muerte no tiene poder, no tiene potestad sobre nosotros, sobre los redimidos. Porque así, si creemos que Cristo resucitó, así también traerá Jesús, dice, con los que han dormido en Él, a tomar sus cuerpos en la resurrección. En el rapto de la iglesia serán resucitados. Si no conocemos a Cristo como quien ha resucitado, entonces no sabremos que la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Si no conocemos a Cristo como quien ha resucitado, tampoco sabremos que el amor de Dios realmente ganó al mal. Sin conocer a Cristo, tampoco sabremos que nosotros también nos vamos a levantar un día de la tumba. Pero si nosotros, hermanos, creemos en Cristo y lo que Él hizo a nuestro favor, triunfando contra la muerte al levantarse de los muertos, todas sus promesas sobre nosotros van a ser una realidad, van a ser un hecho, porque estaremos pendientes esperando que eso se cumpla en cada uno de nosotros. ¿No es verdad? La resurrección de nuestro Señor, hermano, trayendo grandes desafíos a nuestra vida, en este caso sobre el mensaje de los ángeles que le dan un jalón de oreja a las mujeres, ellas transformadas llevando este mensaje, desafiándonos a ser misioneros, y también el desafío de cómo reaccionamos a este mensaje. ¿Lo aceptamos, lo creemos o no? Y seguimos con nuestra vida nomás. Hermanos, que el Señor nos ayude a que este mensaje sea una realidad en nuestra vida, que nos transforme por completo, al punto de querer compartirlo con otros y que otros conozcan la salvación en el Cristo que vive. Amén. Vamos a orar. Te damos muchas gracias.